Antes de que empiece esta historia, escribe en los comentarios: hay amores que trascienden la muerte. Puede sonar extraño, pero cuando termine este relato, esas palabras van a tener un peso completamente diferente para ti. Lo que vas a escuchar no es solo una historia más de YouTube. Es el testimonio más crudo y transformador que jamás he compartido. Algo que me cambió para siempre y que puede hacerte cuestionar todo lo que creías saber sobre la vida, la muerte y las segundas oportunidades. Tal vez tú también cargas con una culpa que no te deja dormir. Quizás perdiste a alguien y sientes que fue tu culpa. O tal vez hay palabras que nunca dijiste, perdón que nunca pediste, abrazos que nunca diste. Y ahora es demasiado tarde. Pero, ¿y si te dijera que, demasiado tarde, es solo una mentira que nos contamos? ¿Y si la muerte no es el final, sino la única forma que tienen algunas almas de enviarnos el mensaje más importante de nuestras vidas? Durante los próximos minutos, vas a acompañarme a través del túnel más oscuro y luminoso al mismo tiempo. Vamos a cruzar el umbral que separa la vida de la muerte, y te prometo que cuando regresemos, algo dentro de ti habrá cambiado para siempre. Si esta experiencia remueve algo profundo en tu alma, si te hace pensar en alguien que ya no está pero que necesita escuchar esto a través de ti, dale like y comparte este video. Suscríbete porque aquí no solo contamos historias, sanamos heridas que creíamos incurables. Juntos, vamos a romper los ciclos de dolor que se repiten por generaciones. Durante 8 minutos eternos, mi corazón dejó de latir y mi alma atravesó el velo que separa la vida de la muerte. Lo que presencié en ese abismo luminoso no debería ser conocido por ningún mortal, hasta que comprendí que había regresado con una misión que cambiaría no solo mi destino, sino el de alguien que creía perdido para siempre. El chirrido de las llantas contra el asfalto mojado fue lo último que escuché antes de que mi mundo se desplomara. Santiago Herrera, 34 años, ingeniero civil, padre divorciado, y ahora, aparentemente, un moribundo más en la sala de emergencias del Hospital General. El dolor había desaparecido. Eso debería haberme preocupado, pero una extraña paz me envolvía como un manto tibio. Desde arriba, como si flotara cerca del techo, podía ver mi propio cuerpo destrozado sobre la camilla metálica. Los médicos se movían con urgencia desesperada alrededor de mi forma inmóvil, sus voces distorsionadas llegaban hasta mí como ecos lejanos. Perdemos el pulso. Preparen el desfibrilador, gritó una doctora joven de cabello castaño recogido en una cola de caballo. Sus manos, cubiertas por guantes ensangrentados, presionaban mi pecho en un ritmo frenético. Mi esposa, ex-esposa, corregí mentalmente, estaría durmiendo en este momento. Probablemente no sabría de mi accidente hasta mañana. ¿Y mi hija Isabella? Solo tiene 8 años. ¿Cómo le explicarían que papá no regresaría a casa? El monitor cardíaco emitía ese sonido plano y continuo que todos reconocemos de las películas. La línea verde se había convertido en una autopista recta hacia la nada. Los médicos aplicaron las descargas eléctricas a mi pecho, y mi cuerpo se arqueó violentamente, pero yo ya no sentía nada. Vamos, Santiago, no te rindas, murmuró la doctora, y me sorprendió que conociera mi nombre. Fue entonces cuando lo vi, un túnel de luz dorada que se extendía infinitamente ante mí. No era como los clichés que había escuchado toda mi vida. Esta luz era viva, pulsante, y dentro de ella percibía una presencia familiar que hizo que mi alma gritara de reconocimiento y dolor. La sala de emergencias comenzó a desvanecerse. Los gritos desesperados de los médicos se convirtieron en susurros distantes. Mi cuerpo, ese recipiente que había habitado durante más de 3 décadas, ya no me pertenecía. Mientras me dirigía hacia esa luz imposible, una pregunta me atormentaba. ¿Era esto el final, o apenas el comienzo de algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y las oportunidades perdidas que creemos que ya no podemos recuperar? La respuesta estaba esperándome al otro lado de esa luz, junto con alguien que jamás pensé volver a ver. El túnel no era como caminar o volar, era como ser llevado por una corriente de amor puro. Cada fibra de mi esencia vibraba con una frecuencia que jamás había experimentado en vida. El tiempo se había vuelto irrelevante, como si hubiera existido siempre en este estado de gracia infinita. Pero cuando llegué al final del túnel, mi alma se desplomó. Ahí estaba ella, radiante y más hermosa de lo que la recordaba. Elena.
Mi hermana menor, con sus ojos verdes brillando como esmeraldas bañadas en luz celestial. Llevaba puesto ese vestido blanco que usó en su graduación, el día antes de que yo destruyera nuestras vidas para siempre. «Hola, hermano», dijo Elena, y su voz sonaba como música hecha de cristal y miel. Las lágrimas que no podía derramar en este estado espiritual se convirtieron en ondas de dolor que emanaban de mi ser. 15 años. 15 años desde aquella noche maldita cuando decidí manejar después de la fiesta, cuando la arrastré conmigo hacia la muerte porque era demasiado orgulloso para llamar un taxi. Elena, yo lo siento tanto, logré articular, aunque aquí las palabras se transmitían más como emociones puras. Cada día de estos 15 años he cargado con la culpa de haberte matado. Ella se acercó, y su presencia irradiaba un perdón tan absoluto que me desarmó completamente. Santiago, mi querido hermano, no viniste aquí por casualidad. Y yo no estoy aquí para atormentarte con el pasado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estoy viendo esto? ¿Es mi castigo antes de irme al infierno? Elena sonrió con esa sonrisa que solía iluminar toda la habitación cuando éramos niños. No hay infierno, Santiago. Solo hay lecciones que las almas deben aprender. Y tu alma tiene una misión que cumplir. El espacio alrededor de nosotros comenzó a transformarse. Ya no estábamos en un túnel, sino en un jardín infinito donde cada flor parecía contener toda la sabiduría del universo. Elena tomó mi mano etérea, y su toque envió oleadas de comprensión directamente a mi conciencia. No es tu momento de quedarte aquí conmigo, me explicó con urgencia súbita. Hay alguien que necesita que regreses. Alguien que está a punto de cometer el mismo error que crees que cometiste tú. ¿De qué hablas? Mateo, susurró su nombre como una oración. Mi hijo. Tu sobrino. El corazón que ya no tenía se desplomó aún más. Mateo, el niño de 1 año que quedó huérfano después del accidente. Que había crecido con los abuelos mientras yo huía de mi responsabilidad, consumido por la culpa y el alcohol. Él va a intentar reunirse conmigo mañana, Santiago. Y si no regresas, si no lo detienes, el ciclo continuará para siempre. ¿Qué ciclo? Elena me miró con ojos que contenían eones de sabiduría. Es hora de que veas la verdad completa, hermano. Es hora de que entiendas por qué nuestras almas han estado conectadas a través de siglos, y por qué esta es nuestra única oportunidad de romper la cadena. Elena extendió su mano luminosa hacia mí, y el momento que la toqué, mi conciencia se fragmentó en 1000 pedazos de tiempo y memoria. El jardín celestial se desvaneció, reemplazado por una cascada de imágenes que golpearon mi alma como rayos de verdad pura. Primero vi a un soldado romano de cabello oscuro, herido de muerte en un campo de batalla. A su lado, una mujer vestida de blanco sostenía su mano mientras él expiraba. Reconocí nuestras almas inmediatamente. Yo era el soldado, Elena era la sanadora que había venido a ayudarme. Pero en esa vida, mi orgullo me había impedido escuchar sus advertencias sobre la emboscada, y mi terquedad nos costó a ambos la vida. Marcus y Livia, susurró Elena, su voz atravesando siglos. Esa fuiste nuestra primera conexión registrada. Las visiones continuaron como una película cósmica proyectada directamente en mi esencia. Vi a un comerciante medieval que rechazaba la ayuda de su hermana para salvar su negocio, llevándolos a ambos a la ruina. Un marinero del siglo XVIII que ignoró las súplicas de su hermana de no partir en una tormenta, hundiéndose con todo su barco y la dote que ella había sacrificado para financiar el viaje. En cada vida, el patrón era el mismo. Yo tomaba decisiones impulsivas y orgullosas que terminaban lastimando a Elena y a mí. Y en cada muerte, prometía que en la próxima existencia sería diferente. Pero el ciclo continuaba, vida tras vida, siglo tras siglo. ¿Por qué?, pregunté, abrumado por el peso de tanto dolor repetido. ¿Por qué seguimos haciendo esto? Porque las almas aprenden a través de la experiencia, explicó Elena, su compasión envolviendo mis heridas espirituales. Cada vida es una oportunidad para sanar la lección no aprendida. Pero Santiago, esta vez es diferente. Las imágenes cambiaron, mostrándome nuestra vida actual desde una perspectiva que nunca había considerado. Vi a Elena como la hermana mayor protectora que siempre fue, intentando salvarme de mis propios demonios. Vi sus lágrimas secretas cada vez que yo llegaba borracho a casa.
Vi cómo rezaba por mí todas las noches, pidiendo que encontrara la paz. La noche del accidente, continuó Elena, no fue tu culpa solamente, hermano. Yo insistí en ir contigo. Yo tomé la decisión de subir a ese auto, sabiendo el estado en que estabas. Era mi turno de ser impulsiva, mi turno de cometer el error que nos lastimaría a ambos. Esta revelación me sacudió hasta el núcleo. Durante 15 años había cargado con una culpa que, aparentemente, no era completamente mía. Pero mi hijo Mateo no entiende eso, dijo Elena, y su luz se intensificó con urgencia maternal. Él cree que si hubiera estado despierto esa noche, si me hubiera detenido, podría haberme salvado. Lleva la misma culpa que tú has cargado, Santiago. Y mañana, en el aniversario 15 de mi muerte, planea saltar del mismo puente donde ocurrió nuestro accidente. ¿Cómo lo sabes? Porque las madres nunca dejan de cuidar a sus hijos, sin importar en qué dimensión estén, sonrió tristemente. Y porque este es el momento, Santiago. Después de siglos de repetir el mismo error, finalmente tenemos la oportunidad de romper el patrón. ¿Pero cómo? Estoy muerto. No, dijo Elena con determinación feroz. Todavía estás conectado a tu cuerpo por un hilo. Los médicos no han dejado de luchar por ti. Pero solo tienes unos minutos más antes de que ese hilo se corte para siempre. El jardín comenzó a desvanecerse en los bordes, como si el tiempo se estuviera agotando. Hay algo más que debes ver antes de decidir, dijo Elena. Algo que te dará la fuerza para hacer lo que ninguno de nosotros ha podido hacer en vidas anteriores, sacrificar el orgullo por amor. Elena tomó mi mano etérea y el espacio se plegó sobre sí mismo como origami cósmico. En un parpadeo, nos encontramos ante una estructura imposible que desafió todo lo que mi mente racional podía procesar. Era una biblioteca infinita que se extendía en todas las direcciones imaginables. Las estanterías se alzaban hacia cielos que no tenían techo, se curvaban hacia abajo formando espirales sin fondo, y se extendían horizontalmente más allá de lo que cualquier dimensión física podría contener. Cada estante contenía millones de libros, y cada libro irradiaba una luz suave y única. «Bienvenido a la casa», susurró Elena con reverencia. La biblioteca donde se almacena la historia completa de cada alma que ha existido. Caminamos por pasillos que se ajustaban a nuestros pasos, como si la biblioteca misma nos guiara hacia nuestro destino. El aire vibraba con susurros de vidas vividas, amores perdidos, lecciones aprendidas y oportunidades desperdiciadas. Era abrumadoramente hermoso y aterrador a la vez. Cada libro contiene no solo lo que un alma vivió, explicó Elena mientras nos movíamos, sino también todas las posibilidades que pudo haber elegido. Todos los futuros que pudo haber creado. Nos detuvimos frente a una estantería que pulsaba con luz dorada intensa. Elena extrajo un libro cuya portada llevaba mi nombre en letras que parecían estar hechas de fuego líquido, Santiago Herrera, Alma 47.891-263. Lee, me ordenó con gentileza. Abrí el libro y las páginas se materializaron frente a mí como hologramas vivientes. Vi cada momento de mi vida actual, pero también todas las versiones alternativas. Vi la vida donde no bebí esa noche y Elena siguió viviendo, donde nos convertimos en socios de negocios y ella se casó con un hombre maravilloso. Vi el futuro donde Mateo creció con su madre, donde se convirtió en médico y salvó miles de vidas. Pero también vi las versiones oscuras. Los futuros donde mi alcoholismo empeoró hasta destruirme completamente. Las líneas temporales donde lastimé a más personas, donde mi hija Isabella creció odiándome, donde morí solo y amargado. Ahora mira esto, dijo Elena, señalando una página específica que brillaba más que las demás. Era un futuro que comenzaba exactamente donde estábamos ahora. Me vi regresando a la vida, encontrando a Mateo en el puente, salvándolo del suicidio. Pero lo que siguió me dejó sin aliento. Vi a Mateo convertirse en psicólogo especializado en prevención de suicidios. Vi cómo salvaba a cientos de jóvenes que habían perdido la esperanza. Vi a generaciones enteras sanando gracias a su trabajo. ¿Y si fallo?, pregunté, temblando ante la enormidad de lo que estaba viendo. Elena me mostró otra página, y esta vez mi alma se contrajo de horror. Vi a Mateo saltando del puente. Vi su funeral, donde solo 3 personas asistieron. Vi cómo su muerte destrozó a nuestros padres ancianos.
Pero peor aún, vi como 2 adolescentes que habían conocido a Mateo en línea siguieron su ejemplo la semana siguiente. Y luego otros. Y otros. Una piedra arrojada al agua crea ondas infinitas, murmuró Elena. El suicidio de Mateo no solo terminaría con su vida, sino que desencadenaría una reacción en cadena que afectaría a docenas de familias. Cerré el libro, abrumado por el peso de tantas vidas que dependían de una sola decisión. Pero Santiago, dijo Elena, y por primera vez desde que la vi, detecté miedo en su voz, hay algo que debo confesarte. Algo sobre por qué realmente puedes regresar. El miedo en sus ojos luminosos me helaba hasta el alma. No estás regresando solo para salvar a Mateo, susurró. Estás regresando porque si fallas, si él muere mañana, yo también desapareceré para siempre. El ciclo no se romperá, se intensificará, y ambas almas quedarán atrapadas en un bucle eterno de dolor. La biblioteca comenzó a desvanecerse en los bordes. El tiempo se agotaba. ¿Estás dispuesto a regresar, Santiago? ¿Estás dispuesto a luchar por todas las vidas que dependen de esta decisión? La biblioteca se desintegró como arena dorada llevada por un viento cósmico, y Elena y yo regresamos al jardín etéreo. Pero ahora su luz parpadeaba con urgencia desesperada, como una vela a punto de extinguirse. Escúchame bien, Santiago, porque no tenemos mucho tiempo, dijo Elena, y su voz llevaba el peso de siglos de dolor. Lo que voy a contarte cambiará todo lo que crees saber sobre mi muerte. Se sentó en el aire, como si hubiera una silla invisible, y yo hice lo mismo frente a ella. Sus ojos verdes ahora contenían una tristeza tan profunda que me partió el corazón. El accidente no fue accidente, comenzó, y cada palabra cayó como una bomba en mi conciencia. Yo sabía que ibas a manejar esa noche. Había visto las señales durante semanas, tu depresión, tu alcoholismo creciente, tus comentarios sobre no valer nada. Y esa noche, cuando saliste tambaleándote hacia el auto. Elena, no. Sí, Santiago. Tomé una decisión consciente. Decidí acompañarte porque tenía miedo de que te matara solo. Pensé que si estaba contigo, de alguna manera podría protegerte. Pensé que mi presencia te haría manejar más cuidadosamente. Las lágrimas que no podía derramar se convirtieron en ondas de dolor puro. Entonces realmente fue mi culpa. Te arrastré conmigo hacia la muerte. No. Su grito resonó por toda la dimensión. ¿No escuchaste lo que acabo de decir? Yo elegí estar ahí. Pero Santiago, hay más. Mucho más. Elena se levantó y comenzó a caminar en círculos, como solía hacer cuando era niña y tenía que confesarme alguna travesura. Durante estos 15 años, he estado observando a Mateo crecer. He visto cómo la culpa lo ha ido consumiendo igual que a ti. Sus padres adoptivos, nuestros padres, son buenas personas, pero no entienden su dolor. Él cree que si hubiera estado despierto esa noche, si hubiera impedido que yo fuera contigo, yo estaría viva. Pero él tenía solo 1 año. La culpa irracional no entiende de lógica, hermano. Igual que tú has cargado una culpa que no era completamente tuya. Elena se detuvo frente a mí, y por primera vez, pude ver a través de su forma luminosa. Se estaba desvaneciendo. Mateo ha estado planeando esto durante meses. Mañana es el aniversario 15. Ha escrito cartas de despedida que nunca enviará. Ha investigado el puente, ha calculado la altura exacta, la velocidad del impacto. Lo tiene todo planeado para las 11:47 de la noche, la hora exacta en que ocurrió nuestro accidente. ¿Cómo sabes todo esto? Porque las madres nunca abandonan a sus hijos, sonrió tristemente. He estado tratando de comunicarme con él a través de sueños, pero él interpreta mis visitas como confirmación de que debe reunirse conmigo. Es demasiado joven para entender que no es su momento. El jardín comenzó a perder color, convirtiéndose en un boceto en blanco y negro. Santiago, cuando regreses, y debes regresar ahora mismo, tendrás exactamente 18 horas para encontrar a Mateo y convencerlo de que no salte. Pero no será fácil. Él no te conoce realmente. Para él, eres el tío fantasma que desapareció después del funeral y nunca regresó. ¿Cómo voy a convencerlo? ¿Cómo voy a hacer que me crea?
Elena me tomó de las manos, y sentí como si todas sus memorias, su amor maternal, su desesperación fluyeran hacia mí. Le dirás cosas que solo yo podría saber. Le cantarás la canción de cuna que inventé para él cuando era bebé, pequeño guerrero de luz, mamá está aquí, las estrellas te guardan, no tienes que huir. Le contarás sobre la cicatriz en forma de luna que tiene en la rodilla izquierda, que se hizo cuando tenía 5 años tratando de alcanzar una pelota. Le dirás que aún conserva el oso de peluche azul que le regalé, escondido en el armario porque cree que ya es muy mayor para peluches. El mundo se estaba desintegrando alrededor de nosotros. ¿Y Santiago?, gritó Elena mientras su forma se volvía casi transparente. Si todo lo demás falla, dile que mamá nunca quiso que viniera conmigo. Dile que mamá quiere que viva, que ame, que sea feliz. Que su vida tiene un propósito más grande de lo que puede imaginar. Elena, espera, y sí. Pero ya era demasiado tarde. El jardín se desvaneció completamente, y yo caí como una piedra de regreso hacia la oscuridad, hacia el dolor, hacia mi cuerpo destrozado que me esperaba en una sala de emergencias donde los médicos luchaban contra el tiempo para salvar una vida que ahora tenía una razón para vivir. El dolor me golpeó como un tsunami de fuego líquido. Cada nervio de mi cuerpo gritaba en agonía mientras mi alma se estrellaba violentamente de regreso a la carne destrozada. Era como ser forzado a entrar en una armadura de vidrios rotos que no era de mi talla. ¿Que está regresando? Tengo pulso, gritó la doctora de cabello castaño, y su voz sonaba distorsionada, como si hablara desde el fondo de un pozo. Intenté abrir los ojos, pero las luces del hospital eran como dagas penetrando mi cerebro. Mi garganta ardía por el tubo de respiración que acababan de remover. Cuando finalmente logré enfocar la vista, vi rostros desconocidos inclinados sobre mí, todos con expresiones de shock y alivio. «Señor Herrera, ¿puede escucharme?», preguntó la doctora, sosteniendo una linterna pequeña frente a mis ojos. «Ha estado clínicamente muerto durante 8 minutos. Es un milagro que haya regresado». Traté de hablar, pero solo salió un gemido ronco. Mi mente todavía procesaba la transición brutal del jardín celestial a esta realidad de dolor y máquinas ruidosas. Los recuerdos de Elena, de la biblioteca, del futuro de Mateo, se sentían simultáneamente vívidamente reales y completamente imposibles. «Mateo», logré susurrar finalmente. «¿Perdón?», ¿dijo algo? La doctora se inclinó más cerca. «Mateo está en peligro», murmuré, luchando contra la sedación que aún corría por mis venas. Los médicos intercambiaron miradas preocupadas. Uno de los enfermeros escribió algo en mi expediente. «Señor Herrera, es normal experimentar confusión después de un trauma craneal severo», explicó la doctora con voz paciente. «Necesita descansar. Hablaremos más cuando se sienta mejor». «¿Y no entienden?», grité, o al menos intenté gritar. Mi voz apenas era un susurro áspero. «Elena», ella me dijo, «mañana va a...». «¿Elena? ¿Su hermana que murió hace años?». La doctora frunció el ceño y le susurró algo a la enfermera. «Señor Herrera, creo que está experimentando alucinaciones postraumáticas. Es completamente normal después de lo que pasó». Sentí la desesperación creciendo como una marea en mi pecho. Cada segundo que pasaba era un segundo menos para salvar a Mateo. Miré el reloj en la pared, 2:30 de la mañana. Tenía menos de 21 horas. Durante las siguientes horas, intenté explicárselo a todos, a los médicos, a las enfermeras, al psiquiatra que trajeron para evaluarme. Todos me miraban con esa expresión que reservamos para los locos, compasiva pero escéptica. Mi exesposa Carmen llegó alrededor del mediodía con Isabella. Nuestra hija de 8 años se aferró a mi mano como si temiera que fuera a desaparecer de nuevo. «Papá, todos decían que te habías ido para siempre», lloró Isabella contra mi hombro. «Estoy aquí, mi amor», susurré, aunque parte de mí seguía en esa dimensión imposible con Elena. Carmen se veía agotada, con ojeras profundas y el cabello despeinado. «Santiago, los médicos dicen que tuviste alucinaciones muy vívidas. Sigues hablando de Elena y de alguien llamado Mateo». «Carmen, escúchame», la tomé del brazo con la poca fuerza que tenía. «¿Te acuerdas del hijo de Elena? Mateo. Vive con mis padres». «Sí, claro,
Pero Santiago está en peligro. Real, inmediato peligro. Necesito salir de aquí. Los médicos dijeron que tienes fractura de cráneo, costillas rotas, hemorragia interna. No puedes ni caminar. Pero yo sabía algo que ellos no sabían. Durante mi experiencia, Elena había hecho algo más que mostrarme el futuro. Había sanado mi cuerpo desde adentro, reparando lo que la medicina no podía tocar. Solo necesitaba tiempo para que los cambios se manifestaran completamente. Esa noche, cuando el hospital se sumió en la quietud del turno nocturno, me las arreglé para salir de la cama. Mis heridas dolían, pero podía mover todo. Los médicos estarían confundidos por mi recuperación milagrosa en la mañana, pero para entonces ya sería demasiado tarde. Me vestí con la ropa que Carmen había traído, robé las llaves de uno de los autos del personal de una bata colgada en el pasillo, y salí del hospital como un fantasma. El reloj del tablero marcaba las 11:15 de la noche. Tenía exactamente 12 horas y 32 minutos para encontrar a un sobrino que apenas conocía y convencerlo de que no se reuniera con su madre muerta. La ciudad nocturna se extendía ante mí como un laberinto de posibilidades, pero yo sabía exactamente dónde tenía que ir. El lugar donde todo había comenzado, donde Elena y yo habíamos terminado nuestro ciclo, y donde Mateo planeaba comenzar el suyo. El puente nos esperaba en la distancia, y con él, el futuro de dos almas que habían estado conectadas durante siglos. El puente de la Concordia se alzaba ante mí como una catedral gótica de acero y concreto, sus luces naranjas creando sombras danzantes sobre el río que corría 30 metros más abajo. Era exactamente como lo recordaba de aquella noche maldita hace 15 años, solo que ahora estaba aquí por una razón completamente diferente. Eran las 11:20 de la noche. Tenía 27 minutos para encontrar a Mateo antes de que intentara saltar. Conduje lentamente por el puente, escrutando cada sombra, cada figura solitaria. El tráfico era escaso a esta hora, solo algunos autos nocturnos que pasaban veloces hacia sus propios destinos. Mi corazón todavía frágil latía como un tambor de guerra mientras mis ojos buscaban desesperadamente al joven que no había visto crecer. Entonces lo vi. Al final del puente, en el mismo lugar donde nuestro auto se había estrellado contra la baranda hace 15 años, una figura delgada estaba sentada en el borde del concreto. Incluso desde la distancia, reconocí la postura encorvada, la cabeza inclinada, la desesperación que irradiaba como calor visible. Mateo había crecido hasta convertirse en una versión joven de mí mismo, cabello oscuro despeinado, con textura delgada, esa misma tendencia a cargar el peso del mundo en los hombros. Llevaba puesta una sudadera negra con capucha y jeans desgastados. En sus manos sostenía algo que no pude distinguir desde el auto. Estacioné a unos 20 metros y caminé lentamente hacia él, cada paso calculado para no asustarlo. La brisa nocturna llevaba el aroma del río y el sonido distante del tráfico urbano. Mis costillas rotas protestaron con cada respiración, pero el dolor físico era insignificante comparado con la agonía de ver a este joven destruido por la misma culpa que había dominado mi vida. Mateo, lo llamé suavemente cuando estuve a unos 5 metros. Se giró hacia mí, y mi corazón se detuvo. Era como ver un fantasma de Elena, tenía exactamente sus mismos ojos verdes, su misma nariz pequeña, la misma expresión de determinación mezclada con dolor profundo. Pero había algo más en su rostro, una amargura que no debería existir en alguien de 16 años. ¿Quién eres?, preguntó con voz ronca, como si hubiera estado llorando durante horas. Soy Santiago. Santiago Herrera. Era hermano de tu madre. Sus ojos se endurecieron inmediatamente. Ah, el famoso tío Santiago. El que desapareció después del funeral y nunca más se preocupó por saber si estaba vivo o muerto. Sus palabras me golpearon como bofetadas, pero eran completamente justificadas. Mateo, sé que no tengo derecho a estar aquí después de todos estos años. No, no lo tienes, me interrumpió, poniéndose de pie sobre el borde del puente. Ahora pude ver lo que tenía en las manos, una carta arrugada y una foto de Elena. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Cómo supiste que estaría aquí? No podía decirle la verdad. Al menos, no todavía. Tuve una corazonada. Hoy es el aniversario. Se rió amargamente. Una corazonada.
Qué conveniente. ¿Sabes qué, tío Santiago? Llegaste tarde. 15 años tarde. Mateo, por favor, bájate de ahí. Hablemos. ¿Hablar? ¿Ahora quieres hablar? Su voz se quebró ligeramente. ¿Sabes cuántas noches me quedé despierto esperando que alguien, cualquiera de la familia de mi madre, viniera a verme? ¿Sabes cuántas veces los abuelos me dijeron que eras una persona complicada, cuando preguntaba por ti? Cada palabra era una puñalada en mi culpable corazón. Lo sé. Y no hay excusa para eso. Pero Mateo, tu madre. Mi madre está muerta por tu culpa, gritó, y su voz resonó por todo el puente. Y yo debería haber estado ahí para detenerla. Debería haberla salvado. Tenías 1 año, Mateo. 1 año. No podías. Me da igual. Se tambaleó ligeramente en el borde, y mi sangre se convirtió en hielo. ¿Sabes lo que es crecer sabiendo que la persona que más amabas murió y tú no hiciste nada para impedirlo? Sí, lo sabía. Lo sabía mejor que nadie. Escúchame, dije, dando un paso más cerca. Sé exactamente lo que sientes porque he vivido con esa misma culpa durante 15 años. Pero saltando de este puente no vas a traerla de vuelta. Solo vas a crear más dolor. ¿Más dolor? Se rió con una risa que sonaba peligrosamente al borde de la histeria. ¿Para quién? Los abuelos ya están demasiado viejos para preocuparse. No tengo amigos reales. No tengo novia. No tengo futuro. ¿Quién va a llorar por mí? Miré el reloj en mi muñeca, 11:43 de la noche. 4 minutos. Tu madre va a llorar por ti, dije desesperadamente. Donde sea que esté ahora, va a llorar por ti. Mateo me miró con una expresión de dolor tan profundo que casi me hizo caer de rodillas. Si realmente supiera algo sobre mi madre, susurró, sabrías que eso es exactamente lo que quiero. El tiempo se ralentizó como melaza dorada. Miré el reloj, 11:45 de la noche. 2 minutos. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que Mateo podía escucharlo por encima del ruido del tráfico distante. Las palabras normales habían fallado. La lógica había fallado. Solo me quedaba lo imposible, las palabras de Elena. Mateo, dije, mi voz temblando con una mezcla de terror y esperanza divina, tu madre quiere que sepas que aún conservas el oso de peluche azul que te regaló. Se congeló. Completamente. Como si alguien hubiera presionado pausa en el mundo entero. ¿Qué dijiste?, susurró, girándose lentamente hacia mí. El oso azul, repetí, sintiendo como si las palabras de Elena fluyeran a través de mí. Lo escondes en el fondo del armario porque crees que ya eres muy mayor para peluches. Pero todavía lo abrazas algunas noches cuando nadie te ve. Su rostro se descompuso. Las lágrimas que había estado conteniendo durante quién sabe cuánto tiempo comenzaron a caer como lluvia. Es imposible que sepas eso, murmuró. Nadie lo sabe. Ni siquiera los abuelos. También quiere que sepas sobre la cicatriz en tu rodilla izquierda, continué, las palabras de Elena emergiendo de mi boca como si fuera un canal. Tiene forma de luna creciente. Te la hiciste cuando tenías 5 años tratando de alcanzar una pelota que había rodado debajo del auto del abuelo. Mateo se tambaleó hacia atrás, alejándose peligrosamente del borde, pero también alejándose de mí. ¿Cómo? ¿Cómo puedes saber eso? Su voz se quebró completamente. Tomé aire profundo y comencé a cantar, mi voz áspera pero cargada de amor maternal que no era mío. Pequeño guerrero de luz, mamá está aquí, las estrellas te guardan, no tienes que huir. Mateo se desplomó. Literalmente se derrumbó sobre sus rodillas en el concreto del puente, sollozando con una intensidad que partía el alma. La carta y la foto de Elena cayeron de sus manos y fueron arrastradas por el viento nocturno. Esa canción, lloró, esa canción, ella me la cantaba cuando tenía pesadillas. Pero nunca se la canté a nadie más. Nunca la escribí en ningún lado. ¿Cómo? Me arrodillé frente a él, ignorando el dolor punzante en mis costillas, y tomé sus manos temblorosas. Porque tu madre me la enseñó, Mateo.
tu madre me envió de vuelta. Levantó sus ojos verdes, tan parecidos a los de Elena, llenos de confusión, esperanza y terror. ¿De vuelta de dónde? Y entonces le conté todo. Le hablé de mi muerte clínica, del túnel de luz, del jardín celestial donde Elena esperaba. Le conté sobre las vidas pasadas, sobre el ciclo que debíamos romper, sobre el futuro que él podía crear si elegía vivir. Ella me mostró quién vas a ser, Mateo, dije, mi voz cargada de la visión que Elena me había dado. Vas a ser psicólogo. Vas a especializarte en prevención de suicidios. Vas a salvar a cientos de jóvenes que se sienten exactamente como tú te sientes ahora. Cada vida que salves será un regalo que le das a tu madre. Pero el dolor, susurró. El dolor de vivir sin ella es insoportable. Lo sé, admití. Créeme, lo sé. Pero Mateo, ella no quiere que vengas con ella. No todavía. Me dijo específicamente que te dijera que mamá nunca quiso que vinieras conmigo. Que mamá quiere que vivas, que ames, que seas feliz. Un auto pasó por el puente, sus luces iluminando brevemente nuestros rostros llenos de lágrimas. ¿Realmente la viste?, preguntó con la voz de un niño pequeño asustado. ¿Realmente hablaste con ella? Sí, dije con absoluta certeza. Y quiere que sepas que está orgullosa de ti. Que siempre ha estado cuidándote. Que los sueños que has tenido con ella no eran solo sueños, sino visitas reales. Mateo me miró durante un largo momento, procesando todo lo que le había dicho. El reloj en mi muñeca marcaba las 11:47 de la noche. Habíamos pasado el momento crítico. Tío Santiago, dijo finalmente, su voz más estable, si todo esto es verdad, si realmente me necesitas para romper este ciclo, entonces supongo que no puedo morir esta noche. Me abrazó entonces, mi sobrino perdido, y yo lo abracé de vuelta, sintiendo como si estuviera abrazando no solo a Mateo, sino a Elena misma, a todas las generaciones pasadas de nuestras almas conectadas, y a todo el futuro brillante que acabábamos de salvar. Nos quedamos abrazados sobre el concreto frío del puente durante lo que parecieron horas, aunque el reloj marcaba que solo habían pasado 15 minutos desde el momento crítico. Mateo lloraba contra mi hombro con una intensidad que parecía sacar 15 años de dolor reprimido, y yo lloré con él, liberando finalmente la culpa que había cargado como una cruz invisible. Tío Santiago, murmuró Mateo contra mi chaqueta empapada de nuestras lágrimas, durante todos estos años, he soñado con ella casi todas las noches. Siempre me decía que esperara, que algo importante iba a pasar. Pensé que se refería a la muerte, pensé que me estaba preparando para reunirme con ella. Te estaba preparando para esto, dije, acariciando su cabello que era exactamente del mismo color que el de Elena. Para encontrarme, para salvarnos a ambos, para comenzar a sanar lo que nuestras almas han estado intentando reparar durante siglos. Mateo se separó de mí y se sentó en el suelo, secándose los ojos con la manga de su sudadera. En la luz naranja de las farolas del puente, pude ver que tenía el rostro hinchado pero más písfel de lo que había estado desde que lo encontré. Cuéntame más sobre los sueños, le pedí, sentándome junto a él. Eran tan reales, comenzó, su voz todavía temblorosa pero más fuerte. Ella aparecía en diferentes lugares, en el jardín de la casa de los abuelos, en mi habitación, a veces en lugares que no reconocía pero que se sentían como casa. Siempre llevaba ese vestido blanco de su graduación. Mi corazón se saltó un latido. ¿El vestido blanco? ¿Con pequeños botones de perla? Sí, asintió Mateo, mirándome con asombro renovado. ¿Cómo supiste? Porque es exactamente como la vi en el más allá, susurré. Mateo, tu madre realmente ha estado visitándote. Los muertos pueden comunicarse con nosotros de maneras que la ciencia aún no comprende. Nos quedamos en silencio por un momento, absorbiendo la magnitud de todo lo que había pasado. El tráfico nocturno había disminuido aún más, y el río debajo de nosotros susurraba secretos que solo las almas sanadas podían entender. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Mateo finalmente. No puedo regresar a casa y pretender que esto no pasó. No puedo seguir viviendo como si nada hubiera cambiado. Nada tiene que seguir igual, le aseguré. Tú y yo vamos a conocernos realmente. Voy a contarte historias sobre tu madre que nadie más conoce.
Te voy a enseñar fotografías de cuando ella era joven, te voy a hablar de sus sueños, de sus miedos, de lo mucho que te amaba. ¿Y qué hay de ti?, preguntó, estudiando mi rostro con esos ojos verdes tan familiares. ¿Qué vas a hacer con esta segunda oportunidad que ella te dio? Era una pregunta que había estado evitando, pero ahora la respuesta llegó clara como el agua de manantial. Voy a ayudarte a cumplir tu destino, dije con una convicción que no había sentido en años. Vas a estudiar psicología, como Elena me mostró, pero no vas a hacerlo solo. Yo voy a estar ahí, apoyándote, asegurándome de que tengas todo lo que necesitas para convertirte en el sanador que está destinado a ser. Mateo sonrió por primera vez desde que lo conocí. Era la sonrisa de Elena, pero también era única suya. ¿Y sabes qué más vamos a hacer?, continué, sintiendo como si Elena estuviera susurrando ideas en mi oído. Vamos a crear una fundación. Una organización para ayudar a jóvenes que han perdido a sus padres, especialmente aquellos que consideran el suicidio como solución. ¿En nombre de mamá? En nombre de tu madre, confirmé. La llamaremos Fundación Elena, Guerreros de Luz. Será tu legado, Mateo, pero también será el de ella. Se puso de pie y me ofreció su mano para ayudarme a levantarme. Cuando nuestras manos se tocaron, sentí algo que no había experimentado en 15 años, esperanza pura. Tío Santiago, dijo mientras caminábamos de regreso hacia el auto, hay algo que necesito preguntarte. Lo que sea. Cuando estuviste muerto, ¿ella estaba feliz? ¿Estaba en paz? Me detuve y lo miré directamente a los ojos. Estaba en el lugar más hermoso que puedas imaginar, rodeada de amor infinito. Pero Mateo no estaba completamente en paz. No podía estarlo sabiendo que tú estabas sufriendo. Ahora que sabes que no fue tu culpa, ahora que has elegido vivir y cumplir tu propósito, ella finalmente puede descansar. Mateo asintió, y en sus ojos vi algo que no había estado ahí antes, determinación. No la determinación destructiva que lo había traído al puente, sino la determinación de alguien que había encontrado una razón para vivir que era más grande que su dolor. Mientras manejábamos de regreso hacia la casa de los abuelos en la madrugada silenciosa, los dos sabíamos que estábamos dejando atrás más que un puente. Estábamos dejando atrás un ciclo de siglos, un patrón de culpa y autodestrucción que había definido nuestras almas durante demasiado tiempo. El futuro se extendía ante nosotros como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con colores que Elena había elegido para nosotros: esperanza, sanación y amor incondicional. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas del pequeño centro comunitario que habíamos convertido en nuestro refugio. 3 meses habían pasado desde aquella noche en el puente, 3 meses que se sentían como una eternidad y un suspiro a la vez. Mateo estaba sentado frente a mí, revisando las solicitudes de ayuda que llegaban cada día a nuestra organización Puentes de Esperanza. Mira esto, tío Santiago, me dijo, mostrándome una carta. Es de una madre cuyo hijo de 14 años intentó quitarse la vida la semana pasada. Dice que escuchó nuestro testimonio en la radio y quiere que la ayudemos. Sus ojos ya no tenían esa sombra de muerte que los había acompañado durante tanto tiempo. En su lugar, brillaba una determinación que Elena habría reconocido inmediatamente. Mi sobrino había tomado la decisión de estudiar psicología, especializándose en intervención en crisis. Cada día lo veía transformarse más en el hombre que su madre siempre supo que podía llegar a ser. ¿Sabes qué me dijo ayer mi profesor de psicología?, continuó Mateo, organizando los expedientes. Que tengo una capacidad natural para conectar con personas que han perdido la esperanza. Dice que es como si hubiera estado en ese lugar oscuro y conociera el camino de regreso. Sonreí, recordando las palabras de Elena en aquella biblioteca infinita. El dolor transformado en propósito es la alquimia más poderosa del universo. Mateo estaba viviendo esa transformación cada día. Nuestro pequeño centro había ayudado ya a 30 familias en crisis. Yo había dejado mi trabajo en la empresa constructora para dedicarme completamente a esta misión. Los médicos seguían hablando de mi milagro médico, pero yo sabía que el verdadero milagro era lo que estaba sucediendo en esa habitación, en esas conversaciones, en esas vidas que elegían la esperanza por encima del desespero. Tío, me dijo Mateo de repente, con esa seriedad que había desarrollado, ¿crees que mamá puede vernos ahora? Antes de que pudiera responder,
Una brisa suave movió las cortinas, trayendo consigo el aroma de las gardenias que Elena solía cultivar en su jardín. En ese momento, lo supe con absoluta certeza. Está aquí, Mateo. Siempre ha estado aquí. Esa noche, mientras revisaba los testimonios de las familias que habíamos ayudado, Elena se apareció en mis sueños una última vez. Pero esta vez era diferente. No había urgencia, no había misión pendiente. Solo paz. Su rostro irradiaba una serenidad que jamás había visto, ni siquiera en el más allá. Y gracias, hermano, me dijo con una sonrisa que parecía contener toda la luz del universo. El ciclo se ha roto. Mateo encontró su propósito, tú encontraste el tuyo, y yo, finalmente puedo descansar. ¿Te vas para siempre? Le pregunté, aunque ya conocía la respuesta. No me voy, Santiago. Me transformo. Ahora vivo en cada vida que salven, en cada familia que sanen, en cada puente que construyan entre la desesperación y la esperanza. Esa es mi nueva forma de existir. La vi alejarse lentamente, convirtiéndose en luz pura hasta desvanecerse completamente. Desperté con lágrimas en los ojos, pero por primera vez en 15 años, eran lágrimas de gratitud, no de culpa. Al día siguiente, Mateo llegó temprano al centro. Traía consigo una placa pequeña que había mandado a hacer. Es para la entrada, me explicó mientras la instalábamos juntos. Para que todos sepan por qué estamos aquí. La placa tenía grabadas las palabras que se habían convertido en nuestro lema, en memoria de Elena Vázquez, quien nos enseñó que el amor trasciende la muerte y que cada final puede ser un nuevo comienzo. Mientras contemplaba esa inscripción, supe que mi hermana había cumplido su misión final. No solo había roto el ciclo de dolor que nos había perseguido durante vidas enteras, sino que había creado algo hermoso a partir de nuestra tragedia. El puente donde una vez pensamos en terminar nuestras vidas se había convertido en el símbolo de nuestro renacimiento. Y Elena, mi hermana, mi guía, mi ángel guardián, finalmente había encontrado su paz eterna. El ciclo se había roto. La misión estaba completa. Y nosotros, los que quedamos, habíamos aprendido a transformar nuestro dolor en el regalo más valioso que podíamos ofrecer al mundo, la esperanza de que siempre, siempre hay una segunda oportunidad.